Bueno, vamos a hablar de derechos humanos y de las transiciones en el mundo árabe tan complicadas. Todos sabéis lo que está pasando en Egipto, y ese es el motivo por el cual uno de nuestros ponentes, que es Anwar al-Sadat, sobrino del que fue presidente Anwar al-Sadat, que firmó los primeros acuerdos con Israel, que murió asesinado, por cierto, no ha podido venir. Anwar es presidente del Partido Reforma y Desarrollo y nos llamó ayer para decirnos que, sintiéndolo muchísimo, tenía que estar en su país por todo lo que está sucediendo, la convulsísima situación, pero nos ha mandado un vídeo ayer. También han pasado muchas cosas en estos momentos, por minuto va cambiando la situación, pero nos mandó un breve vídeo que luego pondremos. Así que él no ha podido venir, que ya lo sentimos mucho. Y tampoco ha podido venir Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, que es miembro del Consejo Nacional de Transición en Libia, porque su país también está en una situación muy complicada y no ha podido salir. Tenía que hacer una conexión muy complicada vía Estambul, no podía pasar por Trípoli. Él es líder del Partido Federalista, digamos, de Libia. Y bueno, pero contamos con traerle en otra ocasión, quizás en los próximos meses, como tenemos también un programa de visitantes MENA que hacemos, quizás podamos organizar para que él pueda venir, porque nos parece una persona interesantísima para escuchar. De hecho, probablemente ahora que Nelson Mandela está muy mal, este es el preso político que más años ha estado en la cárcel, estuvo 31 años en la cárcel. Y bueno, yo creo que amén de lo que pueda contar sobre la situación en la región, la experiencia de un luchador por los derechos humanos es interesante de escuchar. Pero bueno, le traeremos en otra ocasión. Pero quien sí ha podido venir, y se lo agradecemos de manera muy, muy especial, hay dos personas, pero de fuera, es Rival al-Assad, que está aquí a mi izquierda, que es director de la Organización para la Democracia y la Libertad en Siria, que es otro país que también está en una situación especialmente complicada, difícil, de lucha por la transición también. Y tenerle aquí es un placer, es un privilegio. Ha estado con nosotros prácticamente todo el día, hemos podido conversar y yo quiero agradecerle de manera muy especial su presencia. Es nacido en Siria en 1975, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Boston, fundador y director de esa Organization for Freedom and Democracy en Siria, presidente del canal de televisión por satélite Arabic News Network, y es un defensor a nivel internacional de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Está profundamente implicado en la tarea de favorecer diálogo interreligioso y fomentar las relaciones entre musulmanes, judíos y cristianos a nivel mundial. Y se ha implicado, bueno, en muchos de estos asuntos en el Líbano en los últimos años, y yo creo que nos puede dar una perspectiva muy interesante sobre lo que está pasando en Siria, que nos preocupa a todos muchos, y sobre toda la región. Y antes de dar las gracias enormes a José Ignacio Salafranca por actuar de moderador en esta mesa, también le quiero dar las gracias a Ana Palacio, que, como os dije esta mañana, siempre cuando le pides, Ana, échame un cable, échame una mano, puedes, y ahí está, y aquí está Ana, porque conoce muy bien también, conoce toda la política exterior, pero conoce especialmente bien la región MENA del Middle East, North Africa, que se llama Norte de África, Oriente Medio, y nos va también a ayudar a iluminar sobre los sucesos, lo que está pasando, lo que pueda pasar también, y también lo que es esperable, lo que deseamos que pase en esa región. Y a José Ignacio, pues infinitas gracias por tu ayuda, no solamente por estar hoy aquí, sino también por ayudarnos a reunir a las personas, bueno, que esperábamos que pudieran venir hoy, y también a Rival por estar aquí, por acompañarnos, por moderar esta mesa, y por también lo que nos puedas contar tú, que conoces mejor que la gran mayoría de personas todo ese proceso complicado del norte de África, de los cambios y transiciones. José Ignacio es eurodiputado hace 20 años el año que viene. No quiero recordártelo, pero lo pone en tu biografía, con lo cual te lo voy a recordar. 20 años, una intensísima carrera política que, claro, dan para acumular una experiencia profunda en política exterior, no solamente europea. José Ignacio sabe muchísimo de casi todo, pero muchísimo de América Latina y muchísimo de la región de la que vamos a hablar hoy. Tenéis su currículum, tampoco voy a entrar en contar todos los detalles, pero tenéis que saber que es, aparte de miembro del Parlamento Europeo desde el 94, presidente del Grupo de Seguimiento sobre la Situación en los Países de la Primavera Árabe, con lo cual pocas personas más oportunas que él
para moderar, para dirigir esta conversación que vamos a tener hoy. Y te paso la palabra dándote las gracias otra vez. En primer lugar, quisiera traerles un saludo muy cordial del Parlamento Europeo, que, como saben, es la institución donde late el pulso democrático de la Unión Europea. Acabo de bajarme del avión hace una hora escasa del Pleno del Parlamento en Estrasburgo, donde hemos tenido una semana pródiga en acontecimientos, porque hemos aprobado un acuerdo político sobre las perspectivas financieras para los próximos años, el marco financiero plurianual, unas negociaciones muy duras entre el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento Europeo. Tuvimos ayer, precisamente en el Pleno del Parlamento, a Guillermo Fariñas, galardonado con el Premio Sájarov en el año 2010. Hemos desechado esta mañana en un voto una petición para suspender las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio e Inversión con los Estados Unidos como represalia a estos acontecimientos que están saliendo estos días en los medios de comunicación sobre el espionaje a algunas embajadas y ministerios de la Unión Europea. Y hemos aprobado esta mañana, en el último momento, a la 1 de la tarde, una resolución sobre la situación en Egipto. Me agrada muchísimo poder compartir esta mesa con mi buena amiga Ana Palacio, con Rival Al-Assad y también con el embajador Ru Pérez, que es un amigo de larga data. En el ejercicio de estas responsabilidades, como presidente del Grupo de Seguimiento de la Primavera Árabe, he tenido la oportunidad de visitar prácticamente todos los países de la región. El Parlamento Europeo fue la primera institución en febrero del 2011 en desplazarse a Túnez. Y allí, cuando hablamos con el líder del partido islamista, lo primero que nos dijo fue que ellos no pretendían homologarse con un modelo como el de Irán o el de Arabia Saudita, sino que pretendían asimilarse al modelo turco. Como soy moderador, no voy a incurrir en el defecto tradicional de los miembros del Parlamento Europeo, que es la incontinencia verbal, porque el tiempo máximo de palabra que tenemos, ayer en el debate sobre Egipto hablé 3 minutos, y es mucho, porque normalmente el tiempo de palabra es de 2 minutos, pero sí creo que es importante intentar hacer un recorrido sobre qué es lo que está sucediendo en los países de la primavera. Yo creo que no son los jóvenes que se han manifestado en la Plaza Tahrir, los que han seguido los valores de Occidente a través de Internet, los que han venido triunfando en los movimientos electorales que se han producido en las citas en estos países. Si vemos los países que han tenido un proceso de transición más ordenado, en el caso de Marruecos han ganado los islamistas, la única excepción quizás sea la de Argelia. Tuve la oportunidad de acompañar el último proceso electoral, me nombró la señora Ashton jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Argelia, pero si hacemos abstracción de este país, en todos los demás, en Libia, en Túnez, en Egipto, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa cuando se resuelva el terrible conflicto de Siria, ha sido verdaderamente un resultado muy claro en favor de los islamistas y de la islamización de estas sociedades. Y yo creo que la pregunta que flota en el ambiente, a la luz de los acontecimientos que se han producido en la tarde de ayer, cuando expiró el plazo de 48 horas en Egipto, es la de saber si los partidos islamistas que han tenido esos resultados electorales por varias razones, quizás en primer lugar porque eran unos partidos que fueron unas organizaciones demonizadas en la época autoritaria anterior, o porque estaban muy bien estructuradas para atender a las necesidades sociales de la población, o bien porque tenían una muy buena red de organizaciones, pues son las que han prevalecido en esos resultados. Pero yo creo que hay unas preguntas que son lícitas y yo creo que en esta mesa redonda tenemos personalidades muy capacitadas y muy autorizadas para pronunciarse, y una de ellas sería la de saber si hay más estabilidad, más progreso y más democracia en los países que están atravesando esta situación, si los partidos islamistas son sinceros en sus propósitos democráticos o si la vía democrática no es una excusa para alcanzar el poder, si piensan respetar los derechos y libertades democráticas, si piensan favorecer la alternancia política, si piensan defender los derechos de la mujer. Y yo creo que lo que ha sucedido ayer en Egipto pone claramente de manifiesto, por lo menos, un fracaso de estos movimientos. Tuve la oportunidad de acompañar a la alta representante en el lanzamiento de 3 task forces
que la Unión Europea ha lanzado. La primera fue en Túnez y fue muy curioso porque mientras la señora Ashton, en medio de una gran parafernalia mediática, se reunía con el primer ministro, con varios miembros del Gobierno, firmaba unos créditos importantísimos del Banco Europeo de Inversiones y movilizaba unos recursos del presupuesto de la Unión Europea considerables, del orden de 150 millones de euros, sin hacer ningún ruido. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, aparecía el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar con un pequeño maletín donde llevaba 500 millones de dólares para apoyar el proceso de transición política en ese país. Nos reunimos en Egipto, en la Task Force con Egipto, con el presidente Morsi. Saben que una de las cosas interesantes que tiene la Unión Europea y que encabezan los miembros del Parlamento son las misiones de observación electoral. Los egipcios no nos invitaron al referéndum para la modificación de la Constitución, no nos invitaron a las elecciones presidenciales, no nos invitaron a las elecciones legislativas, no nos invitaron al referéndum para la aprobación del último proyecto de Constitución, pero sí nos invitaron a acompañar el proceso electoral que tenía que haberse celebrado este mes de abril y que ahora no sabemos cuándo tendrá lugar. Pero en todo caso, yo creo que la moneda está en el aire y que hay unas preguntas que son absolutamente legítimas, que yo creo que tenemos derecho a que se planteen también desde una posición de cierta modestia, porque la Unión Europea hizo una apuesta en su momento por regímenes autocráticos, buscando una asociación de seguridad en detrimento de los valores democráticos. Vamos a pasar inmediatamente a Siria. Lo que está sucediendo en Siria no voy a abundar en ello. Más de 100.000 muertos, 6 millones de refugiados entre internos y externos, el 80 o el 70% de las infraestructuras del país destruidas, la comunidad internacional bloqueada por el veto de Rusia, fundamentalmente, y de China en el Consejo de Seguridad, los Estados miembros de la Unión Europea divididos después de la decisión de suspender el embargo y una situación terrible donde hay una violencia desatada que está teniendo una repercusión importante en los países vecinos, 400.000 refugiados en Turquía, un número elevadísimo de refugiados en el Líbano que está también siendo desestabilizado. Y yo creo que para hablar de esta situación, para hablar de la conferencia de Ginebra II, tenemos aquí a una de las personas más autorizadas. Yo he tenido la oportunidad de encontrarle varias veces en el Parlamento Europeo y, por lo tanto, pues vamos a dar la palabra ahora a nuestro amigo Rival Al-Assad. Señoras y señores, buenas tardes. Me gustaría empezar dando las gracias al expresidente del Gobierno español, Su Excelencia don José María Aznar, por haberme invitado a la prestigiosa Fundación FAES. También me gustaría dar las gracias a don Ignacio Salafranca y don José Herrera, el director adjunto del área internacional. Es muy importante para mí estar hablando aquí en Madrid. Cuando era niño solía visitar España. Viví aquí durante 4 años, aprendí el idioma y ahora adoro la cultura. España me ha inspirado y en Andalucía ya he hablado con anterioridad sobre la admirable historia de integración cultural y religiosa y tolerancia que tiene esta región. De muchas formas, España es igual que estar en casa. Es muy cercana al mundo árabe, lo que tiene muchas ventajas, pero también vive en la sombra del aumento del islamismo que no augura nada bueno. El islamismo ha afectado a todo lo que yo amo. Vivo en Londres, en donde recientemente un soldado inglés ha sido asesinado a hachazos. Madrid, como Londres, también sufrió el terror extremista en sus trenes. Estas bombas tuvieron lugar hace casi una década. Sin embargo, el islamismo ha seguido creciendo. Y a medida que los desarrollos interesantes en Egipto demostró ayer, crece en contra de los deseos de la mayoría pacífica que quieren ni por la dictadura o teocracia. Islamismo explica la caída del presidente Morsi, pero también se encontró detrás de las protestas actuales en Turquía, el caos en Libia, la guerra en Mali, la amenaza del extremismo en Rusia, Chechnya y Dagestán, y en Xinjiang, al oeste de China, donde el grupo terrorista, el Movimiento Islámico Turco, intenta crear un Estado islamista. En Arabia Saudí y Qatar, los clérigos continúan alentando a la yihad contra las chiitas, alawitas, cristianos y judíos. En una sociedad donde no se intentan esconder las continuas persecuciones a las mujeres. La lista continúa.
Sin embargo, me facilita el contexto necesario para mi tema, que es Siria. Actualmente vivo en el exilio del régimen para él que mis opiniones son demasiado progresistas. Yo quiero que hablo por la mayoría de los sirios pacifistas que detestan el régimen en Damasco, pero que entienden que la oposición islamista al régimen no facilitará respuestas. Esto es lo que me llevó a formar la Organización para la Democracia y Libertad en Siria, mucho antes de la primavera árabe. Pero por desgracia, mi país no podría estar más lejos de una solución democrática. Actualmente, la guerra está atrayendo a los extremistas a mi país de la misma manera que un imán atrae a un clavo. Y todavía, las protestas que se iniciaron contra el régimen en 2011 no se avivaron por el sectarismo, sino por una mayoría de sirios pacíficos que con anterioridad habían vivido juntos en armonía. Hubo una oportunidad para conseguir cambios positivos. Una oposición democrática e inclusiva habría reunido el apoyo en masa. Lo que siguió fue un secuestro de una causa progresiva y democrática por una convergencia de extremistas. Todo esto empezó con la formación del Consejo Nacional Sirio, que eran en su inmensa mayoría islamistas, el 80% miembros de los hermanos musulmanes. Fue respaldado por Turquía, Qatar y Arabia Saudí, que se legitimó en la serie de las conferencias llamadas Amigos de Siria a principios del año pasado, a pesar de ser totalmente poco representativos de los sirios, de los que el 45% representan las minorías. La secretaria de Estado Clinton tardó 18 meses a preguntar por su legitimidad. Posteriormente, el Consejo Nacional Sirio se disolvió y se convirtió en la Coalición Nacional Siria, que se formó en Qatar a principios de este año. Pretende ser el arma política del Ejército Libre Sirio. Sin embargo, 2/3 de sus 263 miembros fundadores son miembros de hermanos musulmanes o sus aliados. Esto quiere decir que hay una influencia islamista muy arraigada en el corazón de la oposición. La semana pasada, el influente clérigo musulmán Sheikh Youssef al-Qaradawi denunció a los alawitas como más infieles que los cristianos y los judíos. En su ideología distorsionada, cuando llamas a alguien infiel, lo estás entregando totalmente a una sentencia de muerte. Y él no es una voz solitaria. Está respaldado por el gran mufti de Arabia Saudí, que dio la bienvenida a esta afirmación y quien hace 2 meses invitó a los musulmanes a quemar las iglesias en la región. Una revelación expuesta por la BBC la semana pasada ilustró la indignante violencia contra los ciudadanos que se llevaba a cabo en el nombre de la religión, cuando varios grupos de la oposición luchaban tanto entre ellos como contra el régimen. La línea divisoria sectaria está reflejado en toda la región. Por una parte, un eje encabezado por los chiitas corre hacia Irán, Irak, Siria y Líbano. Mientras tanto, un eje encabezado por los sunís, en el que están envueltos Turquía, Saudí y Qatar, y motivado por la oposición política, cultural, religiosa a Irán, respalda los elementos islamistas de la oposición siria. Este respaldo no está restringido a escándalos verbales. Turquía, Arabia Saudí y Qatar han invertido 3.000 millones de dólares para financiar, refugiar y armar a la oposición islamista. Una característica muy importante en el New York Times de la semana pasada ha dicho que Qatar está apoyando a los grupos de la oposición extremista de toda la región, desde Libia a Siria, con armas lo suficientemente potentes para atacar los aviones civiles. Mientras tanto, según el enviado de la paz de la ONU, Lakhdar Ibrahimi, luchadores de 38 nacionalidades han recorrido su camino a Siria. Aquí en España, los islamistas capaces de perpetrar ataques terroristas de especial brutalidad han sido arrestados. Ellos forman parte de una célula de terror que prepara a luchadores para el yihad
en Siria y demás. Y mientras el tiempo pasa, la guerra se intensifica. La oposición se hace cada vez más extrema. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, ha afirmado categóricamente que la mayoría del ejército libre sirio sigue la ideología de Al-Qaeda. El general Idris, actual jefe del supuestamente moderado ejército libre sirio, ha explicado que está contento de luchar al lado de todos los grupos extremistas, a los que cree comprometen a más de la mitad de todas las fuerzas de la oposición. Esto podría ser un eufemismo. Este mes, el New York Times ha sugerido que en ninguna parte de Siria controlada por los rebeldes hay un grupo secular de quien podemos hablar. Estas fuerzas que forman el Consejo Militar Supremo del Ejército Libre Sirio tienen en común los fundamentos del Islam que se muestran en el corazón de cada uno de los Al-Tawhid Brigade, Dar' al-Thawra Brigade, Suqur al-Sham Brigade, Syrian Martyrs Brigade y Al-Farouk Battalions. Un video divulgado por Internet la semana pasada, titulado El asalto y limpieza de Hatla, en inglés The Storming and Cleansing of Hatla, donde las fuerzas de la oposición atacaron y masacraron un pacífico pueblo chiita, mostraba hombres armados que disparaban y blandían banderas negras con los colores del ejército libre sirio. Los comentarios del cameraman eran: hemos conseguido el gran titular que dice que no hay Dios, pero Dios también cuida de los apóstatas que lo rechazan. El chiismo y los guerreros sagrados lo están celebrando. Una lista de las atrocidades que se llevaron a cabo por estas fuerzas no es agradable ni necesaria. Basta con decir que son continuas y horrorosas. Un informe de la ONU sugería que los rebeldes yihadistas podrían haber usado armas químicas. Es cierto que ellos han masacrado a cristianos, más recientemente en la ciudad de Al-Duer, en las afueras de Homs. El jefe de la investigación independiente de la ONU, el señor Pinheiro, afirmó que ninguno de estos grupos estaba luchando por la causa de la democracia. Lo que me lleva al punto clave de hoy, concretamente, por qué, cuando tiene todos estos hechos a su disposición, el Occidente no está solo legitimando, apoyando y suministrando a los rebeldes, sino al borde de armarlos también. Otra vez la respuesta queda lejos de Siria. Una guerra fría ha ido creciendo desde hace algún tiempo hasta ahora. Empezó con la percepción de China de una política del cerco de Estados Unidos. Se desarrolló con la preocupación de Rusia sobre the US Missile Shields y creció con el actual proteccionismo chino. Los ejercicios militares que están teniendo lugar por todas partes han subido la apuesta. El anuncio de que los Estados Unidos continuarán sus programas de misiles antibalísticos en Europa fue rápidamente seguido por las fuerzas estratégicas de misiles rusas, informando sobre el exitoso lanzamiento de la siguiente generación de misiles balísticos intercontinentales ICBM, que supuestamente pueden performar cualquier sistema de misiles antibalísticos. La implicación de Rusia en este punto es crucial, al estar sus intereses geopolíticos alineados con su apoyo a largo plazo a Siria, su mayor cliente en Oriente Medio, su único aliado en la costa mediterránea, unido a sus respectivas preocupaciones sobre el fundamentalismo musulmán, se explica el bloqueo ruso-chino de las resoluciones de la ONU contra el régimen sirio. Y explica también su controvertido acuerdo de distribuir los sistemas defensivos de misiles aéreos S-300 a Siria. Esto explica por qué los Estados Unidos y la OTAN exigen una zona de exclusión aérea alrededor del país, la cual Rusia dice que sería ilegal. Y comienza por explicar por qué Washington ha anunciado aún más apoyo a la oposición, pero aún no explica sus tácticas. Porque la actual oposición está completamente desalineada con la democracia y la libertad. De hecho,
la última audición del World Tribune sugiere que el régimen está comenzando a recuperar los corazones y la mente del pueblo. A pesar de 40 años de dictadura, la muerte de 100.000 sirios, aproximadamente 1,5 millones de refugiados y 4 millones y medio de desplazados internos. Esta tragedia no es secreta. El mundo es consciente. Pero asombrosamente el Occidente continúa reemplazando a los extremistas. Y al hacer eso, está demostrando el peor tipo de hipocresía. Cuando el terror golpea a Occidente, los políticos apuntan a nuestros valores, a la importancia de la libertad y la democracia. Pero si vamos a apoyar esos valores en casa, deberíamos apoyarlos en cualquier parte. Apoyar la democracia junto a Arabia Saudí y Qatar es un oxímoron, como lo es oponerse al extremismo del Ejército Libre Sirio. El secretario de Estado John Kerry ha hecho precisamente eso. Este punto fue desarrollado con gran claridad por el profesor Brzezinski, el ex consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Jimmy Carter, quien ha señalado la urgente necesidad de los Estados Unidos y Rusia de sentarse con China, India y Japón, los países con más relevancia de la región, para salir de esta situación de una manera pacífica. También resaltó el papel de Arabia Saudí y Qatar para encender el conflicto. Si todo esto los parece un déjà vu, están en lo cierto. Occidente apoyo a la oposición extremista en Afganistán y Libia. Sin duda deberíamos aprender de estas tragedias. La respuesta no es complementar la exportación actual de auxilio, dispositivos de visión nocturna y chalecos antibalas a la oposición. Es cambiar por completo la narrativa del conflicto. ¿Por qué la situación actual solo llevará a la desintegración completa de Siria? ¿O la victoria del régimen dependiente de Irán y Hezbollah? ¿O la oposición formalmente representada por hermanos musulmanes y respaldada por Al-Qaeda? Así que, ¿qué podemos hacer? Solo existe una respuesta: la diplomacia. La cumbre de paz de Ginebra que hay pendiente es un paso en la dirección correcta, pero solo si se invitan a los representantes de cada grupo sirio con un legítimo interés en la democracia y un interés establecido en el futuro del país. Y eso significa cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con nuestros valores universales. Por desgracia, la democracia no está en la agenda de la Liga Árabe, la cual tampoco es democrática, neutral ni objetiva. Representa a los estados más alentadores del extremismo y sectarismo en Siria. No podemos confiar en construir el camino de la democracia siria. El primer propósito de la conferencia debe ser diseminar la violencia, lo que significa que Rusia y los Estados Unidos deben acordar dejar de suministrar a cualquier grupo con dinero, armas o provisiones. La comunidad internacional debe presionar a Qatar, Arabia Saudí, Turquía y Jordania para que dejen de financiar, armar, entrenar y alentar el conflicto. El domingo, los rebeldes derribaron un helicóptero de abastecimiento. Dentro de poco será una aeronave civil la que está a su alcance. La ayuda benéfica solo tendría que estar dirigida a través de la Cruz Roja, UNICEF y otras organizaciones benéficas. Debería salvar vidas civiles más que comprometerse con ellos. Cualquier otra ayuda internacional debería añadirse a un fondo de conservancia hasta que se encuentre una solución pacífica. Luego se crearán los recursos para reconstruir hogares, negocios y familias. Al mismo tiempo, la región completa se encuentra en un precipicio. En Turquía se encontraron 2 kilos de gas sarín en casas de sospechosos sirios islamistas detenidos en las provincias sureñas de Adana y Mersin. Y a medida que se extiende el extremismo, también lo hace el conflicto. Y ahora es como yo predije hace 2 años, es regional. Si está extendiendo a través del Líbano, por Jordania, dentro de Turquía, en Irak y acercándose a Israel y la amenaza del terrorismo se extiende más allá.
Como Charles Fars, el director general de la Oficina para la Seguridad y Lucha contra el Terrorismo en el Reino Unido, destacó ayer al explicar que en la actualidad hay miles de combatientes inspirados por Al-Qaeda y tantos grupos afiliados a Al-Qaeda reuniendo en Siria, que presentan el mayor riesgo para la seguridad de Europa. Mi cruzada personal para evitar una guerra civil y regional ha fallado, pero algunas fases de esta guerra terminarán. Es nuestra responsabilidad asegurar por todo el Occidente que el futuro nos depara más esperanza para la mayoría siria, la mayoría que quiere paz, y para los que el único peor resultado que la supervivencia del actual régimen sería su sustitución por algo más extremo y menos previsible. El futuro de Siria no debería estar determinado por clérigos en Arabia Saudí, intereses estratégicos en Estambul o Teherán o por grupos extremistas en la región. Debe ser desarrollado por la mayoría pacífica del pueblo sirio y por el pueblo sirio. Y muchas gracias.